Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. Hoy recibimos a Roberto Jones, hombre de teatro, reconocido actor, director, docente, con quien dialogaremos sobre su retorno a las tablas, con el magnífico reestreno de la obra La memoria de Borges, una obra de Hugo Burel y de dirección de Álvaro Unchaín, que se estrena mañana, 11 de marzo, y va a quedar en cartel los miércoles y los jueves a las 21 horas en la Sala 2 del Teatro Alianza. Luego soñé. Roberto Jones nace en Montevideo el 26 de enero de 1942. Es actor, director, docente, una figura familiar tanto para los amantes del teatro como para el público televisivo. Su opción por el teatro lo impulsó a renunciar a sus estudios de Derecho, su trabajo y a resignar vínculos familiares y de amistad, una decisión que requirió mucha valentía de su parte. Estudió teatro en la EMAD entre 1962 y 1965. Formó un grupo teatral con otros jóvenes actores, el Grupo 65, dirigido por el español José Struch, quien fue su gran maestro y le proporcionó sus primeras herramientas para construir sus personajes y un método que empleó durante toda su carrera y que transmitió desde la docencia a sus alumnos. Roberto Jones se considera un hombre con una vida espiritual muy fuerte, en la que se introdujo tras asistir a una conferencia dictada por Jorge Luis Borges sobre el Kabbalah en 1973, cuando se encontraba exiliado en Buenos Aires. Desde entonces ha sido un estudioso de las escuelas místicas de la antigüedad, las que le proporcionaron otras herramientas, y reconoce a San Francisco de Asís como su gran figura mística. Con una trayectoria de aproximadamente 50 años, medio centenar de obras teatrales como actor, varias como director de televisión, cine y numerosos premios y reconocimientos, Roberto Jones es uno de los más grandes exponentes del arte dramático uruguayo. Su despedida en las tablas fue en 2010, con la obra unipersonal La memoria de Borges de Hugo Burel y dirección de Álvaro Unchaín, por la que recibió el premio Florencio como mejor actor en 2008. Roberto Jones es un convencido que el actor no debe morir en el escenario porque nunca deja de ser un artista. En 2010 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo y desde 2011 se dedicó a la dirección teatral. Pero el teatro uruguayo está de fiesta porque Roberto regresa a la actuación con el reestreno de la magnífica obra La memoria de Borges. Una obra que es algo más que un homenaje teatral a Jorge Luis Borges. Es una reflexión dramática sobre el misterioso vínculo que existe entre el personaje y el actor que le concede la vida. Y luego de esta breve introducción le damos una muy cálida bienvenida a Roberto Jones. Un placer, un honor y muchísimas gracias, Roberto, porque sabemos que estás a horas del reestreno de la obra. No, gracias a ti, Andrea. Un placer de vuelta estar contigo, con tu audiencia. Y después de todo lo que dijiste, no sé qué hacer realmente. Y hoy estás más que bien acompañado porque venís con tu hija, así que estás mejor acompañado que nunca en este estudio. Mejor que nunca, con la mujer que más amo en el mundo. Está bien. ¿Qué te hechizó del teatro? ¿Por qué decidiste empezar con el teatro? Bueno, siempre fui un espectador de teatro, mis padres me llevaban al teatro y tenía un tío en especial, el tío Pepe, que me llevaba al Solís. Entonces veía mucho teatro y era un espectador que siempre quedaba conmovido, al punto de que antes de empezar a estudiar teatro yo no había leído toda la obra de Shakespeare. Soy un apasionado de la lectura del teatro. Compraba libros de teatro para leer, no libros de ficción. Y poco a poco fui sintiendo una atracción cada vez más grande hasta que tuve un contacto directo con mi tío Juan Jones, que me posibilitó empezar a hacer pequeños papeles de televisión. Y ahí yo cuando decidí entrar a la Escuela Municipal de Arte Dramático, dejar de trabajar, dejar todo para dedicarme a la profesión y tratar de hacerme un oficio, que en aquel momento como ahora siempre es muy difícil para el artista.
Y sentí esta atracción porque el misterio permanente que tiene el arte dramático, ese misterio, como vos tú bien lo referiste ahora, de poder crear a otro que no es uno, poder crear con nuestra psicología otra psicología. Como digo yo en la obra, también lo dice Borges, ¿no? El personaje es producto de una esquizofrenia, pero consciente. Es crear con el mismo cuerpo, con la misma voz, con la misma psicología, pero algo diferente que no es uno. Y eso es un fenómeno que únicamente se da en el arte dramático, en la actuación. Y que analógicamente, que es lo que tiene de borgiano la obra, que la memoria de Borges, es que esta relación del actor con el personaje es analógicamente muy parecido a la del creador con la criatura creada. Podría decirse con un Dios y su creación. Ese es el juego y el misterio que tiene el teatro. Pero como el teatro nace precisamente dentro de las escuelas de misterios, sobre todo el teatro nuestro occidental, en Grecia, en Eleusis concretamente, ¿no? Esta técnica de poder transformarse en otra persona, de poder cambiar, es lo que lo ha mantenido al arte dramático siempre como un hecho vivo, irreemplazable por las máquinas, porque es una comunicación directa entre un hombre y otro hombre, tomando al público como un individuo colectivo. Todas las noches es una comunicación nueva. El texto es el mismo, el personaje en esencia es el mismo, pero la comunicación, la relación que se establece entre el actor-personaje y el personaje público, eso todas las noches es diferente. ¿Varía y dependiendo de qué? Del público. Del público. Y de uno también. Uno varía. Cuando el actor va a entrar a la escena, primero hace un ejercicio de concentración muy grande, cada cual tiene el suyo, ¿no? Uno necesita mucho tiempo, otros poco menos tiempo, pero sí lo que necesita es separarse del yo cotidiano, del Roberto Jones de todos los días, del Roberto Jones papá. Me tengo que separar de mi hija amada, me tengo que separar de mis seres queridos, me tengo que separar porque voy a entrar en un oficio que me requiere poner todo esto que tengo en la vida real para ponerla al servicio de un oficio que es transmitir en última instancia el pensamiento de un autor. Y generalmente el pensamiento de un autor, que es el drama, es el pensamiento puesto en acción y comunicado, transmite valores que son esenciales para la humanidad. Esa es nuestra función social, ¿no? Por excelencia. Yo decía cuando te presentaba docente, actor, director, si yo te dijera una sola profesión, ¿cómo te definirías? Si te dijera una sola para es que el centro del arte dramático es el actor. Uh-huh. No es ni el autor ni el director. ¿Te definirías como actor? Sí. Porque es lo que es la vocación mía, es el oficio mío, es de actor. Después vino la docencia y por supuesto también la dirección, que está muy ligada a la docencia. Pero el actor es el que tiene la comunicación directa con el público. El autor muere, aunque esté vivo, deja de existir, porque su obra de arte, que es el texto, ya está adentro del actor. Al estar adentro del actor, memorizado, ya no le pertenece más al autor. Por eso es que, bueno, si yo hago a Sófocles, que está muerto, o a Shakespeare, o si tengo que hacer a Burel, que está vivo, es exactamente igual, en el sentido de que ya no cuenta el autor dentro del arte dramático. El actor es el centro, porque es el que logra esa comunicación directa. Sin actor y sin público no hay arte dramático, no hay hecho teatral. Lo que llamamos nosotros hecho teatral no se da. Si hay un público, una persona y un actor arriba del escenario, ahí sí hay arte dramático. Una de las dos partes que no esté, no existe el arte dramático. Y en los orígenes del arte dramático, por ejemplo, tomamos por ejemplo Esquilo. Esquilo, que es fundador del arte dramático griego, pero del arte dramático universal y occidental. Él era autor de sus obras, las escribía, luego las aprendía, se revestía de un personaje y lo daba al público. En una persona estaba ahí el autor, el actor, el personaje. Había tres cosas. Pero la que se comunicaba, la que el público veía,
el personaje, con la máscara, con los coturnos y con sus vestidos, con sus velos. Así eran los misterios de Eleusis también, porque sucede de que los misterios de Eleusis, cuando se hacen arte dramático, de alguna manera, bueno, entran en el mundo profano y pierden un poco del misticismo. ¿Pero qué significaba el misticismo en los misterios de Eleusis? La capacidad que tiene el ser humano de poder cambiar al punto de poderse transformar en otra persona, conscientemente y libremente. No porque sí, no por un accidente, no por casualidad, sino porque libremente y por voluntad propia, conectado, el místico, con una realidad trascendente, lograba interpretar un mensaje y lo hacía carne. Y luego, cuando salía de allí, ya era otra persona. Algo de alquimia había también, ¿o hay? Bueno, sí, la alquimia toma de ahí, la alquimia que como analogía se refiere a los metales, en realidad se está refiriendo a los metales interiores, a los metales espirituales, psíquicos, mentales, que por supuesto después influyen en lo físico. El teatro es eso, es una derivación de eso. Sabiendo eso es que se puede utilizar, aún en la parte profana, el teatro, como un mecanismo de mejoramiento. ¿Qué quiero decir? Que si yo agarro a Shakespeare, agarro a Hamlet, y dejo que Hamlet entre en mí, y yo medito en las cosas maravillosas que escribió Shakespeare y que dice Hamlet, y las integro a mí, voy a cambiar. Y si logro transmitirla de la misma manera al público, el público también va a cambiar, porque en definitiva el arte dramático es el lugar donde el pueblo debe mirarse. ¿Para qué? Para recibir un mensaje, no una solución, un mensaje. Es un reflejo. Como que después de la obra, si es una buena obra, el público debería salir con una marquita de esa obra, ¿no? Sí, debería llevarse algo, una semilla con la cual poder trabajar y hacer el mismo ejercicio que hizo el actor. Qué responsabilidad, Roberto. Sí, bueno, y esa es la función social del arte dramático. Sobre todo, por algo, los clásicos, ¿cuáles son? Los clásicos son aquellos dramaturgos que han logrado eso y por algo, a pesar del tiempo, de las fronteras y del idioma, perduran. ¿Por qué? Porque transmiten eso, esa esencia que tiene el ser humano. Eso no debe perderse nunca. Lo que no quiere decir que no se deba hacer todo lo otro debe hacerse también. Pero nunca hay que perder esto otro, que en definitiva es lo más importante. Te invito, Roberto, a hacer una breve pausa y continuamos. ¿Cómo no? Gracias. Luego soñé con esta Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con Roberto Jones. Y Roberto, en 2010 vos te despediste de las tablas, pero este año, a 5 años, nos das esta grata sorpresa de que volvés, porque el año pasado estuviste por acá y realmente no estaba esto previsto. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo lo estás viviendo? No, lo estoy viviendo muy felizmente, me siento muy bien. Incluso físicamente me encuentro mejor que hace 5 años, que era la razón por la cual yo había decidido alejarme de esos escenarios. Es una dolencia heredada de mis padres, de mi familia, la tiene mi hermano, algunos sobrinos míos, uno que que es médico, que quiso ser cirujano y no puede porque son temblores involuntarios. Y yo tenía muchos de esos temblores involuntarios. Y la medicación que me estaban dando era muy alta y me producía una gran relajación, una gran sedación, lo cual me significaba entrar al escenario y hacer un esfuerzo enorme para poder... Porque en el escenario hay que tener cierta relajación, pero también una energía muy fuerte para proyectar la voz. Y esta sedación a mí me hacía mal, me estaba haciendo mal. Entonces consideraba que mi instrumento físico no estaba de acuerdo a
a lo que exigía el oficio, sobre todo profesionalmente cuando se cobra una entrada, ¿no? Y me pareció que llegó un momento en que tenía que alejarme, porque yo no podía, no tenía mejora eso. Es más, tendría que haber pasado una dosis más grande. Y intenté pasar una dosis más grande y fue peor. Directamente me quedé dormido en la casa, no podía despertarme, o sea que esa no la tomé. Bueno, y me despedí, sí, me despedí, y no me despedí después de todo el teatro porque enseguida Marzorati, director del Teatro Alianza, se cumplían los 100 años de Tennessee Williams, y me dijo, bueno, Roberto, no te puedo decir, ¿por qué no dirigís? Porque, bueno, yo había dirigido antes, claro, por supuesto, y con la docencia que tú tenés, ¿no te animás? Y dije, bueno, sí, cómo no. Y me animé y ahí está. Hice esas 7 direcciones durante estos años, hasta que cuando volví ahora de diciembre, después de haber estado todos estos años de vacaciones, sobre todo en casa de mi hija Lucía, allá en Kansas City, descansé muchísimo, un gran relax, viajé. La dirección no te exige el trabajo físico, ¿no? Y cuando volví, vi 2 versiones de Hamlet. Vi una allá en Kansas City, y luego vi aquí en el Solís, una que trajo el Globo, y vi que el público se emocionaba y ovacionaba, y ahí se me fue un poco, pequé de orgullo o de vanidad, porque dije, qué increíble que lo ovacionen a este actor tanto cuando yo he hecho Hamlet y creo que lo hice mejor. Y esa noche se acercaron muchos compañeros que estaban en las salas del Teatro Solís, y me abrazaron y me dijeron, tenés que volver, porque tu Hamlet era realmente un Hamlet maravilloso, mirá, compararlo. Me emocionó muchísimo. Estaba con Gussi, con mi esposa, con la mamá de Lucía, de mis hijos, y se acercaron y me abrazaron y me contagiaron el deseo de volver. Y desde ese momento dije, bueno, voy a volver. Y nació que es además es una constante en toda mi carrera, que yo nunca planifiqué nada. Claro. Todo se me fue dando. Nada, nunca. Causalidad. Sí, claro, absoluta, totalmente. Incluso cuando dejé de trabajar y me largué, contra la opinión de mi familia y de mis amigos, me largué al abismo, al vacío. Bueno, realmente, no sabía qué podía pasar. Y acá es exactamente igual. Sentí que me estaba llamando de vuelta el escenario. Me empezó a gustar de vuelta Montevideo desde el punto de vista como actor, que es otra visión de la ciudad. Claro. Sí. Y dije, bueno, si vuelvo, ¿y con qué vuelvo? Y bueno, voy a volver con lo que me fui, porque además, como es un unipersonal, si no lo puedo hacer, si pruebo, ensayo, no lo puedo hacer, no voy a perjudicar a nadie. Claro. Pero bueno, pero vos pienso que es sí. Alguien con quien tú tuviste una conexión muy especial. ¿De dónde nace esa conexión? Sí, Borges fue una de las personas que tuvo más influencia en mi vida, y quizás la que menos vi, después de todo. He visto tantas personas y que no han tenido tanta influencia como Borges. Pero con Borges sucedió que yo siempre, por supuesto, lo tenía considerado como el gran poeta que es, el gran escritor. Ya en el año 73 lo era, que es cuando lo conocí. Y cuando estaba exiliado, yo los primeros días viví en la casa de una actriz judía, Zulema Katz, y me invitó a una conferencia que va a dar Borges sobre la Cábala hebrea en una sinagoga. Y yo digo que no voy a ir, porque me importa a mí la Cábala, la sinagoga, yo soy católico, cristiano, que tengo que ver con Borges, políticamente me parece una aberración. Ella me convence que vaya, y voy. Y este es el principio de la obra, la historia, la memoria de Borges. Y me encuentro con un ser humano excepcional, distinto, que nunca pensé que Borges fuera ese que escribía, pudiera decir y tocar los temas que tocaba, que eran absolutamente todos metafísicos, esenciales, espirituales. Era un Homero, además que es un Sócrates, era un sabio, hablando. Todo lo que él decía yo nunca lo había escuchado, nunca había visto enfocar las cosas desde ese punto de vista tan personal, ¿no? Además de repente tan profundo, pero de repente con tanta ironía, y eso me atrajo enormemente. Y después tuve entre comillas, la casualidad de que iba por la calle Florida caminando y lo veo que está en el café de ahí, de la calle Florida, en la cafetería donde iba él siempre. Yo no sabía que él iba siempre ahí.
Y luego que estaba solo tomando un café y entro. Y le digo al mozo si puedo, y dice que sí, acérquese. Y bueno, me la acerqué. Estuvimos hablando 2 horas. No fue casualidad, No, fue claro, causalidad. no, Después lógico. atando cabos, Por ¿no? supuesto, porque si hubiera pasado y no hubiera escuchado su conferencia sobre la cábala anteriormente, no hubiera entrado. Claro. Entré, él me dio el teléfono en su casa, hablamos varias veces, y luego ahí viene lo tremendo. Que también para Borges fue tremendo, en el sentido de conmovedor. Que la BBC de Londres va a hacer una película sobre Borges en Montevideo y me contratan a mí para que yo haga de Borges joven. Y Borges, eso no lo puede creer, de que yo fuera aquel, ¿no? Aquel y que haga que de él. encontrado... Es decir, que el mundo borgiano a él se le concreta. Claro. Hay 2 Borges en la misma película. Está él haciendo de él y hay un actor joven haciendo de él cuando era joven. Eso a él le parece una cosa mágica, maravillosa. Y a mí también. Y quiero decir que en el momento en que yo conozco a Borges, yo todavía estaba ideológicamente muy ligado a los movimientos guerrilleros latinoamericanos. Y con Borges, en el trabajo del árbol de la vida, en el estudio del árbol de la vida, de la mística, yo digo que me quitó la violencia de adentro. Fue Borges, ¿no? Fue el estudio de su obra de una manera distinta, porque quien conoce del árbol de la vida, de la mística, de la Kabbalah, ve dónde están las analogías, los tesoros guardados dentro de la escritura de Borges. Tiene otra lectura. ¿Qué es ese árbol a grandes rasgos de la vida? ¿Qué sería? El árbol de la vida es el instrumento que todas las escuelas de misterios durante los milenios de la humanidad, por lo menos históricamente 5.000 años atrás, pero ahora ya se encuentra cada vez más escritura, ¿no? Las escuelas de misterios, las escuelas místicas, lo que llamaban los egipcios las casas de la vida. El árbol de la vida es un diagrama de cosmogonía o de teogonía que explica todo. Explica por qué el hombre es el hombre, por qué está, por qué vino, por qué existe la creación, por qué existe el universo y por qué existe más allá del universo, que es lo que hay. Por eso hoy en día el árbol de la vida está muy unido a la física cuántica. Cada vez se están uniendo más. Es encontrarle explicación al principio de los principios. Eso es el árbol de la vida, que difiere de acuerdo a las escuelas de misterios de cada cultura, de cada civilización. En mi caso, después de la Cábala hebrea, por el hecho tal vez de no ser judío, pasé a la Cábala de los misterios de Eleusis, que está muy relacionado a mi oficio, y de allí a la Cábala cristiana, y entonces ahí tuve en conocimiento de 16 escuelas de misterios, donde están la sumeria, la fenicia, la babilónica, la hindú, por supuesto, las 2 grandes escuelas de misterios de la India, y todo eso me llevó mucho tiempo. Pero sobre todo eso yo pude meditar y pude aplicarlo mucho a mi oficio. Entonces, ahora cuando yo hago la memoria de Borges, aplico todo eso. Y cuando, creo que lo he dicho hasta en Facebook, me parece, que cuando ensayo la memoria de Borges y cuando la estoy actuando, siento que estoy haciendo un trabajo místico. Cuando termina la función, me siento que tengo el alma limpia. Bueno, ya con esto te invito a dejar picando, irnos a una pausa y convocar a toda la audiencia. Si tú quedas con el alma mística, imagínate la gente, los que te vamos a ir a ver, cómo quedaremos, ¿no? Espero que sí, pero eso nunca se sabe. Es todo un desafío. Te invito, Roberto, a hacer una breve pausa. ¿Cómo no? Vivencias. El pobre Juan de Dios, tras de los éxtasis,
el amor de Aniceta fue infeliz. Pasó 3 meses. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con el maestro Roberto Jones, que va a reestrenar esta obra que va a dar mucho para que el público que la vio la pueda volver a ver, capaz de otra manera, en la memoria de Borges, que no es solo un homenaje a Borges, ¿no? Es una reflexión dramática donde hay un vínculo muy especial entre el personaje Borges y el actor que le concede la vida, que es Roberto. ¿Y qué sentís a unas horas antes? ¿Cómo te sentís a unas horas del estreno? Y te contaba un poco que me siento muy diferente a como otros estrenos, porque el hecho de que me separen 5 años del escenario y del público, de alguna manera me asombran. Que yo esté en el escenario ahí de vuelta ensayando, me extraña, me siento desprotegido, siento que tengo un oficio, debería tenerlo, espero que lo tenga, pero me siento como un niño. Tú pusiste un comentario, sí. Volver a los 17. Exactamente, sí. Me siento un poco como cuando empecé. Yo empecé a hacer teatro en una parroquia, en el teatro parroquial de San Carlos Romeo, en la calle Millán y Lucas Oves. Y esa expectativa de la primera vez de ver, sentir el público que estaba charlando ahí, y entrar por primera vez al escenario, hacer algo que uno sabe que empieza, pero bueno, son 2 horas, 1 hora y media que tienen que estar ahí. Y es lo que nos enseña, además, es lo que se llama el logro, que es el contacto con el público. Eso no se puede enseñar. Estoy un poco en las mismas situaciones, estoy nervioso, pero no nervioso mal, ansioso, pero no ansioso mal, con una expectativa, pero no una expectativa mala. Todo es bueno, pero no estoy igual que como en la última vez que hice Borges, por ejemplo. Claro. Bueno, ahí ya venía a hacer personajes, era como normal. Esto es nuevo, es una experiencia nueva. Entonces, es bueno tener una experiencia nueva a la vejez. Pero, y también para el público es una gran experiencia, porque estamos felices de tenerte nuevamente como actor. Bueno, ustedes son una maravilla las cosas que me dicen. Yo realmente es otra de las cosas que me emociona y me compromete mucho, y es las cosas que me dice el público, ¿no? Ustedes. Y que bueno, será otra de las causas por las que yo haya vuelto, para comunicarme de vuelta con el público y poder transmitirle lo mejor, que es lo más profundo de los pensamientos de los mejores hombres. Has transitado por la Kabbalah, de distintas maneras, ¿no? Y hay una cierta relación entre la mística y el teatro. Hay una relación entre cualquier creación artística y la mística. Y ahora tenemos la sorpresa que los científicos están teniendo la misma experiencia que tenían los místicos y que tienen los místicos. Que es, en definitiva, que cuando el ser humano observa algo afuera de él, ese afuera de él también lo observa a él. Empieza a descubrir eso. Y empieza como un diálogo. Y ahí hay una información que empieza a transmitirse. Y yo digo que el físico cuántico está descubriendo cuando él dice, bueno, cuando yo observo la partícula se comporta como una bolita, para poner un ejemplo, ¿no? Pero cuando no la miramos, se comporta como si fueran ondas en un lago. Es decir, que las partículas saben cuando la observan. Y yo digo, bueno, esa es la manera que tiene el universo de conocerse a sí mismo, de dialogar adentro de él. Y los artistas hacen eso, todos los artistas. El pintor hace eso. El pintor no va y empieza tiene un blanco delante de él, ¿no? Tiene una tela que está en blanco. Y de ahí empieza a extraer, ¿qué cosa? Lo que él tiene adentro. Lo va poniendo, empieza un diálogo que aparentemente es una nada. Y sin embargo de allí se va formando una estructura, una forma, una creación. Hay un creador
y hay una creación. En la música es exactamente igual. Está dentro y empieza a salir. Ni hablar de la escritura, de la poesía, igual. Es de adentro hacia afuera y después de afuera hacia adentro empieza un diálogo. Tú me explicabas que hay muchísimos actores, pero que debe favorecer en el hecho en este oficio o en esta carrera o profesión, como la quieras llamar, el hecho de esa búsqueda importante, espiritual, interior, ¿no? A la hora de como herramienta. Cuando el dramaturgo es, porque quizás los otros no sean dramaturgos, cuando el dramaturgo crea una estructura dramática, una historia, es una analogía, es una metáfora que él crea. ¿Para qué? Para transmitir un mensaje, y ese mensaje está dentro de esa metáfora, de esa analogía y de esa historia. Entonces, hay quienes ven solamente la historia, hay quienes profundizan un poco más y ven que esa historia también tiene relaciones humanas, psicológicas, y hay quienes también profundizando más encuentran que hay un mensaje permanente y universal que se transmite en todas las obras. Y entonces encontrar esa esencia hace que el artista sea trascendente en la medida que se está comunicando con algo que lo trasciende a él, y que si lo transmite al público, el público lo capta, y si no lo transmite el público no lo puede captar. Esos tres niveles que tiene la actuación concretamente, pero pasa también en la pintura, los observadores de un cuadro, en la música, los niveles que tiene la música, quienes llegan a sentir vibraciones que están en otras, yo diría en otras dimensiones, aunque estaban las primeras ondas sonoras, bueno, después hay otra y otra y otra. Y en el arte dramático lo maravilloso es cuando el actor puede llegar allí y después transmitirlo. Ahí cumple su función total. Ahí se siente totalmente realizado y ahí es donde tiene el oficio. Es lo que no se puede enseñar en una escuela de arte dramático. En la escuela de arte dramático se enseña las técnicas físicas, las técnicas vocales, toda la cultura, historia del teatro, historia de la música, esgrima, todo. Pero lo que no se enseña es cuando se prenden las luces y el actor se encuentra frente a frente con el público. Ese es el logro. No se le puede decir a un estudiante de teatro, mirad, hace esto, esto y esto y esto. No. Porque también esa búsqueda es individual. Puede ser guiada, ¿no? Si el docente tiene este conocimiento, lo puede guiar al alumno. Pero de 30, 40 alumnos hay uno. Yo como docente me doy cuenta que tengo 30 alumnos y ya digo, estos 3 siguen. Ya les ves el perfil. Sí, sí. Porque ya sé cómo piensan, ya me doy cuenta de la sensibilidad que tienen, la posibilidad de captación de esto que estoy diciendo o no. Y bueno, los otros son actores, bueno, profesionales, incluso se pueden ganar la vida muy bien, cómo no. Y otro puede ser artista, pero el trabajo propio... Los elegidos los ves con rayos X. Yo no los elijo. No digo que sean elegidos por ti. Elegidos en ese camino, sí. Los ves, los podés percibir. Sí, y de hecho me ha pasado así. Uh-huh. Generalmente no me he equivocado mucho. Luego, por supuesto, están las vidas personales de cada uno. Claro. Pero no hago ninguna distinción en la clase yo tampoco. Simplemente que sé que esas personas van a entender y entonces sí, a veces les dedico una clase o 2 clases y otros no entienden. Ahora, eso por ejemplo, que Pepe Struch, mi maestro, o Domínguez Santamaría, otro gran maestro, ya me lo habían dicho y yo no lo había entendido. Yo notaba que Pepe Struch tenía cierta preferencia con algunos de nosotros. Y un día saqué la cuenta, ¿cuántos éramos los alumnos que estábamos nosotros entre el año 62 y 65? Y saqué la cuenta, éramos 150. ¿Sabes qué, Andrea? Estoy yo solo de esos 150. Struch vio lo mismo que ves tú en esos Claro, alumnos. Y Struch, cuando yo después lo visité, teniendo ya más herramientas, siendo ya un actor joven, pero todavía, ya tenía más experiencia, me entregó sus secretos en Madrid. Y desde allí es que yo pude formar mis escuelas de arte dramático. Pude reestructurar todos los programas donde yo fui director. Y entendí las cosas que él enseñaba y claro, yo había captado por intuición, no por reflexión, ¿no? Claro.
Pero los años y la vida te hicieron ver en el camino las palabras del maestro que era lo que había visto en ti, lo que ahora estás haciendo tú con tus alumnos. Sí, y mira, te decía una cosa física. ¿Tengo tiempo de decirte una cosa? Sí. Una de las primeras pruebas que yo di en la Escuela de Arte Dramático, yo tenía asma cuando era chico. Uh-huh. Y entonces me vino de la ansiedad me vino un ataque de asma. Y él me dijo, ponete en el suelo, y me pasó la mano por arriba, y me dijo, pero tú no eres asmático. Tú no eres asmático, no tienes los pulmones perfectamente bien. No, tú no tienes nada. Pasó eso. Yo me curé del asma con el tiempo. Llevo el Veroteca acá porque es la cuestión psicológica. Pero no tomo más aminofilina, no tomo cortisona, no tengo ataque. Mi hija es la testigo de que yo ya no tengo aquellas. Tampoco tuve nunca un físico asmático. Y el maestro ya lo sabía, que yo no era asmático. Imagínate tú lo que sabía de otras cosas. Pero qué importante en tu camino, ¿no? Sí, fundamental. Te invito a hacer la última pausa y continuamos dialogando. ¿Cómo no? Feliz, pasó 3 meses de amarguras graves, y tras lento sufrir, se curó con copaiba y con las cápsulas de sándalo. Vivencias. Continuamos en CX30 Radio Nacional dialogando con Roberto Jones. Roberto, para ti un gran referente en tu vida es San Francisco de Asís. ¿Por qué? Mira, yo era católico, yo fui formado dentro de una familia tradicional católica. Y por lo tanto siempre concurría a colegios católicos privados, ¿no? La Sagrada Familia concretamente. Pero cuando conocí a San Francisco de Asís, cuando lo estudié, trabajaba en el Círculo Católico de Obreros yo, y atrás del Círculo Católico está la parroquia de San Antonio, y yo todas las tardes, antes de ir a trabajar, iba a sentarme en la iglesia. Y ahí escuchaba a los capuchinos como rezaban. Y un día se acercó un capuchino y me dijo, siempre venís acá todos los días, ¿por qué venís acá? Y bueno, no sé, porque te voy a dar este libro, léelo. Y fue la vida de San Francisco. Y al leer la vida de San Francisco, descubrí el cristianismo. Y hasta ahora yo había sido otra cosa. Dije, bueno, este es un cristiano, al fin conozco a alguno. Y me impactó y empecé a estudiar la vida de San Francisco, y al punto que me sentí atraído vocacionalmente para hacer lo mismo que San Francisco, ¿no? Siempre tuve una gran admiración por el despego, para aquellas personas que pueden despegarse después de haber tenido, porque si no se tiene no se puede despegar. Y San Francisco era un joven libertino, le gustaban las mujeres, le gustaba el vino, y peleaba. Seguramente llegó a matar, eso siempre está ahí en duda. Pero era un joven guerrero y con mucha vanidad. Y sin embargo, un día descubre que todo eso es vanidad. Eso no sirve para nada. Eso no lo satisface, no lo llena. Y cae en una enfermedad, y cuando despierta la madre lo salva, ¿no? Aparentemente se estaba muriendo. Y él dice, mamá, volví a nacer de nuevo. Y es cuando se va a la iglesia, a reconstruir una iglesia, en las afueras de Asís, y el padre lo deshereda, y él queda desnudo en la plaza de Asís, famosa, ¿no? Y se va desnudo. Y yo en mi técnica actoral siempre empleo eso, que el actor tiene que estar desnudo. Y yo esa desnudez, esa metáfora, creo que siempre, más o menos, cumpliendo los requisitos de las circunstancias de la vida, cuál es mantener una familia lo más dignamente posible, vivir lo más digno posible. Siempre igual no me sentía atraído como meta de la vida
el acumulamiento, el apegarme a las cosas materiales, sino más bien en la búsqueda de las cosas más espirituales. Por eso es un referente. No quiere decir que yo sea un seguidor estricto de las enseñanzas de San Francisco, lejos de eso estoy. Pero Borges también tiene algo de eso, que tal vez por su ceguera se despegó cada vez más de todo aquel mundo medio frivolón y pitucón que existía en el Buenos Aires, propio de su familia. Y pienso que el artista tiene que encontrar ese camino para encontrarse a sí mismo, para poder encontrar la esencia de las cosas. Tiene que un poco cerrar los ojos, guardar silencio, taparse los oídos y hablar con lo que sí está adentro. Ahora que dijiste eso, ¿qué importancia, estamos en los últimos minutos, tiene el silencio en todo esto? Para poder escuchar hay que estar en silencio. Si uno está hablando todo el tiempo no va a escuchar nunca nada. Entonces hay que escuchar a los que están afuera y hay que escucharse a uno mismo. Y al escucharse uno mismo en la meditación, uno descubre, claro, yo no escucho palabras, por supuesto, no se escucha música. Empiezan a escucharse, a sentirse. Otras le llaman vibraciones. Yo le llamo información, para acercarme más a la ciencia. Empieza a recibir informaciones diferentes. Entonces empiezan a cambiar los conceptos de la vida. ¿Cuáles son las cosas realmente esenciales que valen la pena? ¿Cuáles las que no? El respeto por las otras, el respeto por las otras opiniones, pero el no dejar nunca las de uno. Respetar no quiere decir que uno tenga que aceptarlas. Y poco a poco, y a medida que uno envejece, se va dando cuenta de que eso cada vez es más luminoso, es cada vez más claro. Y por algo las antiguas culturas, civilizaciones, consideraban que el sabio era un hombre con canas, ¿no? Quizás no lo fuera necesariamente. Pero naturalmente que el vivir es una de las razones que la naturaleza tiene para poder experimentar esta única e irrepetible experiencia que nos toca a cada uno de nosotros de manera diferente y que a lo mejor entre todas, cuando, no sé, puedan llegar a ser un mismo ser con diferentes memorias. Se nos han ido los minutos, ha sido un inmenso placer. Bueno, mañana esperar a todo el público, a la audiencia, es el estreno en el Teatro Alianza de La memoria de Borges, se reestrena, va a estar los miércoles y los jueves a las 21 horas. Sí, te puedo hacer una salvedad sí, ahí, dale, sí. Que el 11 y el 12 ya están Sí, están bueno, vendidas, está repleto. Pero así que tienen que a partir del 18, sí. Está perfecto. Pueden reservar a partir del 18. A partir del 18. Bueno, lo mejor, mucho éxito, vamos a estar ahí acompañándote, sintiendo esas vibraciones y todo eso que nos has explicado, que pienso que vamos a salir todos renovados de eso. Bueno, ojalá, sí. Ojalá todos hagamos así. Una gran alegría, un inmenso placer, una alegría también de contar con la presencia de tu hija. Yo también, haberla tenido placer. acá, que no es casual, ¿no? No es casual. Digo, es casual. Es casual que haya estado acá. Me quiso traer. Está bien. Y van a estar tus hijos también en el estreno. Mis 3 hijos los voy a tener, creo que por primera vez en mucho tiempo. Muchos años, ¿no? Sí. Los 3 hijos. O sea que va a ser con muchísima energía ese reestreno. Sí. Lo mejor, muchísimas gracias. Un éxito, que sea todo un éxito, estas funciones y las siguientes y todo lo que te propongas, Roberto. Y nos sigas deleitando al público, que te queremos, te seguimos y seguiremos haciéndolo. Gracias a ti, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a la audiencia y a nuestro compañero Gaby Juncal en Controles. Nos encontramos el próximo jueves en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Vivencias.